Muy bien, vamos a ir por aquí. Brigitte, Presente, pastor, buenas noches. buenas noches. Los anteriores no has estado, ¿no? Sí, pastor, disculpe, la semana pasada estaba de viaje. Ya, perfecto. Vamos acá a Roger Luna, eh, Cristian Villalta, presente. Astrid, también. Presente, pastor. Buenas noches. Bien, sí. Max, no lo veo, Max. Bueno, generalmente yo pongo a falta cuando ya hemos terminado, ¿no? Deberíamos ponerle solamente en blanco para ver si viene tarde o falta después. Eh, Sulinfon no ha venido todavía. Henry González, Profesor, buenas noches. muy bien, buenas noches. Marta Pastor, buenas noches. y Marta Maldonado de Quiñones, ¿no? Ana María Carrión, Presente, pastor. Buenas noches. muy bien. Dana también ya está, sí. Sí, pastor, presente. Daniel Romero Presente, pastor. también. Rosa Medina también está. Blanca, Blanca no la veo. Estoy, pastor. Buenas Oh, ya, noches. qué bueno, ya. Fiorella, Presente, pastor. Buenas noches. muy bien. Shelly también está. Sí, pastor, buenas Eh, noches. ya, Kelly, Alvícola, Pastor, buenas noches. muy Presente. bien, Kelly. Kelly Iles, ¿no? Sí, pastor. Gustavo, Gustavo Salarriaga, está. Héctor Carrillo, o Héctor Castillo, perdón, tampoco está. La semana pasada parece que estuvo, no sé. A ver, Eli sí, Eli Medina está. Pastor, buenas noches, pastor. Bien. Y Alexander Romero, sí. Alexander, Hola, buenas noches, profesor. ya, Discúlpame, hoy muy estaba bien. mal. Sí, porque ya te había visto, dije que qué raro que no conteste. Discúlpame, profesor. Feliciano. Muy bien. Ya, no sé si alguien ha llegado en este momento y no está aquí o no estuvo cuando estaba pasando lista. Ya. Entonces cerramos esta parte y lo dejamos ahí. Muy bien. Voy a pedir a Ana que nos dirija una palabra de oración. Hermana Ana. Sí, pastor. Está bien. Bien, oremos. Bendito Señor, Creador del cielo y la tierra, te damos gracias, Padre amado, por este tiempo que nos has permitido estar reunidos, Señor, una vez más para poder seguir conociendo más de tu palabra, Señor. Te pedimos que en esta noche, por medio de esta reunión virtual, podamos nosotros conocer más de ti, Señor.
Ayúdanos a tener un corazón dispuesto a poder escucharte, a poder estar atentos, Señor, a lo que hoy por medio del pastor tú nos quieres hablar. Padre amado, te pedimos que también bendigas al pastor en el lugar donde se encuentre y en las cosas que él esté haciendo, Señor, que sea todo para tu gloria. Bendito Dios, gracias por este tiempo. Bendice también a todos los hermanos que hoy están reunidos aquí, Señor, para poder nosotros seguir creciendo espiritualmente. Gracias, amado Señor, por este tiempo y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Vamos entonces a dar inicio. Muy bien, ¿en dónde nos habíamos quedado la semana pasada? ¿Se acuerdan? Estábamos hablando sobre que Israel estaba dando culto a Dios. ¿Por cuánto tiempo? ya del culto a Dios, ¿no? Ujú. Sí, Habíamos estado hablando sobre este, la parte acerca después de la liberación, entonces a hablar acerca de, del servicio a Dios, ¿no? Que era básicamente eso, ¿no? En todo caso, Hola, acá tenemos, Aventura. ah, no me escuché bien, que estuvimos acá haciendo esta ruta, ¿no? Creo que ya hemos estado hablando también, bueno, de este itinerario ya hemos hablado de este aspecto, de el tiempo en que estuvo el trayecto de Egipto al Sinaí, que es un trayecto casi corto, pero que lo que duró más fue el de la parte de cuando ellos están, digamos, los 40 años en el desierto, ¿no? También hemos hablado de la división clásica de las tres partes, ¿no? Que básicamente tiene este libro, ¿no? Que casi todos los autores plantean esta, esta situación, ¿no? Lo que sí tiene que, de esto hay que tomar en cuenta de la parte, de la última parte, de la última etapa, ¿no? Que es la parte del capítulo 19 al 40, ¿no? Porque la salida de Egipto con las plagas y todo esto que ocurrió, los grandes portentos de parte de Dios, y el ataque a los dioses egipcios a los que apuntaban esas plagas, ¿no? Incluyendo también el primogénito que en el caso de Egipto, el primogénito era el heredero para ser el siguiente faraón, ¿no? Y la condición en que tenían a ese primogénito y al faraón tenía un carácter, digamos, eh, de sacralidad, es decir, de divinidad, ¿no? Había una adoración al faraón como Dios, ¿no? Y eso incluía también al hijo. Entonces, todo esto lo ataca las plagas, ¿no? Destruye entonces toda la confianza que tenía Egipto sobre sus dioses, ¿no? Ese es uno de los elementos que hay que plantearnos aquí porque la,
Las plagas a veces pensamos que simplemente son manifestaciones de poder nada más, ¿no? No, tenían otro sentido, ¿ya? Entonces, ese es el ataque a esos dioses, ¿no? Que tenían diferentes figuras, ¿no? En algunos casos eran, este, eh, por ejemplo, Apis, ¿no es cierto? ¿No? O el toro, el becerro, o la rana, ¿no? Que eran figuras de adoración. Lo otro era la marcha de Egipto al Sinaí, que ya también hemos hablado acerca de la figura esta de pasar por el mar, que se conoció como el Mar Rojo, ¿no? Que en realidad en el texto no dice Mar Rojo, no es una traducción, ¿no? Que viene de la Vulgata, ¿no? Y que traduce mal este, el nombre o el lugar, ¿no? Era el Mar de los Juncos, Mar de los Juncos, ¿ya? Entonces, ese es uno de los elementos que hay que trabajar también desde esa perspectiva. Lo otro es, este, claro, el portento que ocurrió ahí, la destrucción que hasta ahora la arqueología no ha encontrado, ¿ya? Y hay sí un video, hay un video por internet que habla acerca de esa posibilidad, ¿no? De lo que ocurrió o lo que pudo haber ocurrido, ¿no? Y que no está tan claro dentro de nuestra perspectiva, no está tan claro, ¿no? Porque, bueno, es un documental que cuenta que se ha encontrado, ¿no? Se ha encontrado los restos, ¿no? De un ejército en el Mar Rojo, ¿no? Eso es lo que se plantea, pero no necesariamente esto es cierto, ¿no? Entonces había que trabajar esa perspectiva. Mejor voy a hacer una cosa, voy a buscar aquí, estaba pensando plantearme por este lado, ¿no? Y vamos a mejor, yo lo tengo guardado, pero voy a mejor poner de... Ve, acá dice descubrimiento. Hay varios videos acá, pero es uno de los que voy a plantear, voy a poner acá, que no tiene más de 8 minutos. No, hay uno que tiene 21 minutos. El de 8 vamos a poner nada más para, para tocar un poco esa parte, ¿ya? Entonces, vamos a partir por acá. Creo que tengo que entrar por acá, por los videos. Y... Amén. A ver, vamos a ver si esto sí se nos da. Carlos, lo siento mucho. ¿Se escucha? No te preocupes, reclutadores me llaman cada vez. Tendré algo en 3 semanas. ¿Seguro? Hago esto desde antes de que Google existiera. Es de comercial. Sí. ¿Se escucha? Este hallazgo podría cambiar la forma en que vemos Bueno, uno sí, de un los poco, pastor. relatos. Si lo sube ¿Ah? más, sería mejor. Un ¿Cómo? poco, pastor, si lo sube, un poco, pastor, si lo sube más, sería mejor, digo. Pues sí se escucha igual. Ya, voy a tratar de... Ya, a ver. Más impactantes de la Biblia. En el Golfo de Aqaba,
identificado como el lugar donde Moisés lideró a los israelitas a través del Mar Rojo. El arqueólogo y profesor de hebreo antiguo Michael Rood ha encontrado pruebas asombrosas que coinciden con el relato de Éxodo. Usando cámaras robóticas, captaron imágenes de formaciones de coral que tienen la forma de ruedas de carros antiguos, junto con huesos humanos y restos incrustados en el fondo del mar. Este lugar parece haber sido un campo de batalla bajo el agua, con evidencias que sugieren que un ejército Mientras estoy en estuvo clase, allí, por favor, no me tal como se interrumpas. describe en la Torá. Las ruedas alineadas con las descripciones de los carros egipcios y los restos humanos encontrados apuntan a que este evento, considerado por algunos como una alegoría, podría ser un hecho histórico. La ciencia moderna se une a la historia bíblica para ofrecernos un vistazo Este es un video falso. que podría haber dejado su huella en las profundidades del mar. Lo increíble de estas imágenes que estás viendo ahora, que son reales, capturadas por esta investigación, de un hombre que cree debe volver a la raíz hebrea. Pero no ser yo, ¿eh? Pero se fue el audio, pastor. Bueno, soy yo entonces. No, sí se fue el audio. A pesar de que carecían de experiencia en buceo, tuvieron suerte. Primeramente vieron una rueda de cuadriga que estaba al revés, pero al intentar cogerla se desintegró casi por completo, porque al estar hecha de madera no había aguantado el paso del tiempo. Sin embargo, sí se conservó el centro de la rueda, ya que era metálico. Fueron los primeros en fotografiar varias piezas de carruajes con corales incrustados en el fondo del Mar Rojo. A lo largo de las inmersiones realizadas desde 1987, Ron Wyatt halló 3 ruedas de carro doradas de 4 radios, y aunque el coral no crece sobre el oro, este se había deformado porque la madera de su interior estaba desintegrada. Entre los hallazgos había una rueda de 8 radios. Esta fue analizada por el director de antigüedades egipcias, que concluyó que podría pertenecer a la 18ª dinastía, por lo que fechó el éxodo en el año 1446 a.C. Según el dictamen, la rueda de 8 radios fue utilizada durante la época de Ramsés II y Tutmosis. El Golfo de Aqaba es muy profundo. Hay zonas que miden más de 1.600 metros. Sin embargo, existe un lugar donde si se quitara el agua, sería un descenso fácil para las personas y los animales. Esta es la línea entre Nuweiba y la costa opuesta en Arabia Saudita. Desde que Ron Wyatt hizo ese gran descubrimiento, ha habido varias incursiones de buceo que han revelado más evidencias. Entre ellos, el doctor Leonard Moller, que escribió el caso del Éxodo. Discovery Media Productions, que produjo The Exodus Revealed, o el cineasta Tim Mahoney, que tras 10 años de investigación realizó el documental Patrones de Evidencia, El Éxodo, entre otros. Hay que destacar también que un equipo de científicos vinculados a la Facultad de Arqueología de la Universidad de El Cairo descubrió más de 400 esqueletos diferentes, así como cientos de armas y piezas de armadura. También restos de 2 carros sobre un área de aproximadamente 200 metros cuadrados. Rescataron una hoja de un copés, que sin duda perteneció a algún personaje egipcio importante.
Al no haber rastros de barcos o buques en la zona y al hallarse los cuerpos envueltos en una gran cantidad de arcilla y roca, se pensó que podrían haber fallecido a causa de un deslizamiento de tierra o una onda de marea. Durante muchos siglos, esta famosa historia bíblica se ha pensado que era un relato simbólico que no tenía una base histórica, pero estos descubrimientos podrían ser la prueba innegable de la veracidad de uno de los episodios más importantes del Antiguo Testamento. Aunque, como suele suceder en estos casos, siempre hay quienes pretenden negar y desprestigiar este hallazgo, quizá por las implicaciones religiosas a nivel mundial. Pero, ¿qué opina la ciencia de todo esto? Los estudiosos han dado distintas teorías de cómo pudo producirse ese suceso bíblico. Una de ellas afirma que pudo ser un tsunami, otra que habría un puente de tierra que hoy día ha desaparecido a causa de la erosión. La hipótesis más reciente, publicada en el año 2021 en la revista PLOS ONE y comunicada por los científicos del Centro Nacional de Investigación Atmosférica y la Universidad de Colorado en Boulder, dice que podría haber sido un reflujo de mareas, lo que hizo que el agua retrocediese y quedase expuesto el fondo del mar. Para que esa sección de tierra fuese liberada del agua, tuvieron que aplicar en las simulaciones un viento de 108 kilómetros por hora durante 12 horas. Aunque los mismos autores del estudio dicen que esto no explicaría los acontecimientos ocurridos, según se relata en el texto bíblico. ¿Podríamos pensar entonces que pudiera haber sido efectivamente ese Dios que se menciona en la Biblia? Lo único que podemos observar son los hallazgos de piezas de carruajes, esqueletos humanos y de caballos, ruedas con 4, 6 y 8 radios, y todo ello permanece como un testimonio silencioso de lo ocurrido en el Mar Rojo. Solo podemos esperar a que nuevos descubrimientos nos desvelen más secretos sobre este enigmático y misterioso pasaje bíblico. Comparte ahora mismo con tus amigos de la congregación, incluso con los escépticos que ponen en duda la Biblia, diciendo que no ocurrieron tales cosas fantásticas. La investigación fue hecha por un particular, no por una organización Muy bien. gubernamental. ¿Qué les parece? ¿Me escuchan? Sí, pastor. Sí, este es un documental que habla de esto, pero curiosamente no está comprobado de que sea así hasta ahora. Esto no ha salido a nivel mundial, no ha salido en diarios, ni periódicos, ni nada. Este, los científicos y arqueólogos serios muestran que esto no se ha hallado, dice, ¿no? Entonces, esa es una dificultad y bueno, en el mismo video también plantean esa idea de que hay gente incrédula que no cree esto. Ahora, no es que no se crea el asunto de relato, sino que esta evidencia, pues, no se tiene, ¿no? No se tiene, por lo menos, este, y claro, esto al verlo nosotros seguramente decimos que bueno, sí, esto prueba la existencia de Dios, el poder de Dios, ¿no? No, Dios está por encima de cualquier evidencia física o de algunos elementos, digamos, arqueológicos que se puedan encontrar, ¿no? A futuro podría ser, la arqueología siempre está en descubrimiento, buscando nuevas evidencias, entonces esto en algún momento esperamos si pueda darse el caso, si es que todavía esa evidencia no ha sido destruidas, ¿no? Este, entonces, eh, por ejemplo, aquí las personas que escriben dicen de esta manera, dice, todos, la mayoría, pues, alaban al Señor y todo eso. Habla de Ramsés II,
que esa es una de las posibilidades, pero no concuerdan tampoco la idea porque el faraón del cual habla la Biblia no lo menciona, no se menciona nombre, ¿no? Entonces algunos dicen que no, no puede haber sido Ramsés segundo, pero bueno, este, esa es una hipótesis dentro de cierto sector de la iglesia, ¿no? Especialmente del sector más tradicionalista. Y acá alguien escribe diciendo, hay otro video, ¿no?, que dice que esto fue creado por una página llamada Helium 24 y los restos de carruajes son de un castillo turco en otro lugar geográfico, ¿no? Entonces, el asunto está ahí, digamos, dividido porque, como digo, en Israel son bien estrictos, ¿ya? Este, eh, entonces, el asunto va muy por otro lado, ¿no? Entonces, lo que quería solamente era presentarles esto, no para que creamos esto ya inmediatamente, ¿no? Sino que hay que tener el cuidado, ¿no? De, bueno, hay otros que proponen otras cosas también, que no es mejor repetirlas, ¿no? Pero lo cierto es que este, no hay nada hasta ahora comprobable desde esa perspectiva con respecto a evidencias de, en el Mar Rojo, ¿no? Entonces, eso solamente quería mencionarles, perdón, y solamente tenemos que trabajar nosotros el texto en todo caso, ¿no? La evidencia más clara está en el texto, ¿ya? Y el texto nos habla de un portento y una maravilla que realizó Dios, ¿no? Muy bien. Sacando al pueblo y liberándolo. Bien. ¿Alguno de repente quiera decir algo? También pueden, ustedes, si tienen la impresión, hagan su detalle acerca de esto. O sea, no es que yo tenga la última palabra por si acaso, ¿no? Simplemente que hay ciertas cosas que aparecen en Internet y eso siempre ha habido, ¿no? Que no necesariamente es la verdad o lo correcto. Entonces, y otra cosa también, ¿no? En el mundo evangélico abunda, abunda muchas cosas falsas, muchas eh, afirmaciones que no son correctas, ¿no? Eso sí me llama la atención porque nosotros éramos, y lo digo en pasado, éramos un grupo de personas, un movimiento muy creíble, ¿no? Pero hoy día, la verdad que este, muchos se llevan por metarrelatos, por otras situaciones ahí que se plantean como si fueran verdad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿ya? Vamos entonces al texto, a ver, alguien quiere hablar también, pueden decirlo, hermano, no hay problema, puedo compartir con ustedes también, entonces, las inquietudes que ustedes tengan. A ver, nadie quiere decir nada. Bueno, no, les digo eso nomás porque es fácil. Hoy día eh, estamos en una sociedad donde se hacen narrativas con lo que se llaman las falsas noticias, ¿no? Las falsas informaciones. A eso le conocemos en inglés como fake news, ¿ya? Y eso lo estamos viendo nomás ahora, hace poquito, con todo lo que ha pasado
en las elecciones, ¿no? Entonces se han dicho muchas mentiras y se han ocultado muchas verdades también, ¿no? Por intereses. Entonces eso hace, bueno, en términos religiosos, en términos políticos, en términos económicos, en términos de sistema, siempre se da ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora en la guerra, esto de las famosas guerras ahí en el caso de Palestina o el caso de Irán, casi todo lo que se dice son mentiras. Y cuando alguien quiere decir la verdad, lo atacan, ¿no? Bueno, ese es otro asunto. Me gusta investigar este tipo de cosas o conocer y estoy al día en estas cosas, pues, y sé que así se comporta hoy día el mundo, ¿no? Entonces cuando alguien investiga y encuentra la verdad, lo persigue, lo, lo acusan y tratan de desaparecerlos, ¿no? Sea ya metiéndolos a la cárcel o atentando contra su vida. Eso ocurre. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, en todo caso, digo esto, que aquí el hecho está escrito en la Biblia, ¿ya? Y nos habla de que Dios sacó a su pueblo con grandes maravillas, grandes portentos, ¿ya? Israel no lo entendió. Israel al final siempre estuvo terco, ¿no? Como nosotros también posiblemente, ¿no? ¿No? Y sí, Pastor, ¿me escuchan? sí, sí. Ah, qué bueno. Pastor, en cuanto al, ¿cómo se llama? Al video que hemos visualizado, eh, hay cosas como dice que son falsas. Entonces, eh, analizar el por qué estos creen estos videos falsos, ¿no? Y cómo debemos responder a ellos. Ya. No, es que las evidencias, a ver, creo que hay un problema con el audio, ¿no? Ya. Era de la hermana Blanca, pastor, no era usted, que yo sepa. Ah, ya, ya, yo pensaba que era yo, ¿no? Los demás, cualquier cosa ustedes me avisan, ¿no? Ujú. De Este, usted no era, de usted no era. ya. Lo demás, cuando prende su audio está ok. Bueno, a la mayoría los he escuchado y no había ningún ruido. Ya, bueno, entonces así es el problema. No le tenía mucho a la hermana en cuanto a esto. Lo que quiero decir es que las evidencias están en la palabra, o sea, la confianza debe estar en Dios y su palabra, no en que se haya descubierto o no se haya descubierto algo. ¿Ya? Muchos creen porque ven, ¿no? Al estilo Tomás, dice, ¿no? ¿No? O a esa refrán que dice ver para creer, ¿no? Entonces, ustedes saben, por ejemplo, una de las dudas que hay es de esta famosa sábana de Turín, ¿no? Que dice que cubrió a Jesús. Hay una sábana pintada o que está marcada ahí como si fuera una especie de película en rayos X, ¿no? Una película, digamos, en negativo, ¿no? Y que plantea la idea de que ese es de Jesús. Y se ha encontrado que eso, no, hay muchas controversias acerca de eso, ¿no? Se confirma de que sí es por el lado del Vaticano. Y otros dicen que no, y hay sentido que no, y algunos dudan o no, dejan en el aire, y entonces están en eso. Pero básicamente hay varias cosas que no coinciden con eso de la sábana. ¿Ya? Ahora de paso, esto de la sábana de Turín, yo recuerdo que hace unos años atrás, creo que no mucho, habrá sido por lo menos en el 12 14 o 15 no recuerdo exactamente, este,
hicieron una exposición de esta sábana en Lima. Y uno dirá, trajeron la sábana a exposición, estaban... No, 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 era una copia. Era una copia, una réplica de la sábana, igualita, igualita, ¿no? ¿No? Y entonces se presentó en la vitrina, lo vimos todo con los detalles del matiz del resto que es bastante antiguo, ¿no? De un siglo, no es del primer siglo, algunos dicen que es del siglo XII eso, 12 o 13. Y presentaron clavos, presentaron las coronas de espinas y una serie de cosas ahí, ¿no? Como museo. Yo fui a eso, fue en la Universidad de Lima, en una sala de la universidad, se hizo toda esa exposición, ¿no? Bueno, eh, ese caso, por ejemplo, también es hasta ahora queda en la duda, ¿no? Más el peso de que eso no es verdad, que puede haber sido digamos, algo hecho, ¿no? O posiblemente haya sido ese reflejo, no se sabe todavía, ¿no? Hay cierta duda con respecto a eso. Lo que no dudamos nosotros es de que Jesús murió y que resucitó, ¿no? Eso creo que es clave. Bien, bueno, hoy día estamos hablando acerca de cosas ahí que tienen, que somos un curso que tenemos que plantearnos la confianza en Dios. Pero cuando empezamos con este tipo de dudas, es que nuestra confianza no está en que un documental nos diga que se han encontrado objetos, ¿no? O que hemos hallado, por ejemplo, eso el arca de Noé, que dice que está en el monte Arará. Tampoco eso es cierto. No es verdad eso. Y algunos dicen que desde el espacio, dice, se puede ver el arca ahí en el monte Arará. Y saben que del espacio no se puede ver nada de estas cosas, ¿no? Es muy difícil. Pero en fin, hay estas cosas que no deberían ser parte digamos, de afirmaciones de nuestra fe, porque nuestra fe no está basada en evidencias o cosas. ¿Ya? Muy bien. Este, entonces, estábamos en esta etapa del 19:1 al 40, que es la última etapa, y ahí está la parte de la alianza, del pacto, del que nosotros creo que hemos hablado también, ¿no? ¿Ya? Que le fue fácil a Israel romper ese pacto, ¿no? Desde que estuvieron saliendo de Egipto a Canaán. Y no es la única vez que Israel rompe el pacto con Dios, ¿no? En todo caso, es la primera para el caso, para la situación, históricamente hablando, ¿no? Pero ellos rompieron el pacto muchas veces. En la época de los jueces, rompieron el pacto. En la época de la monarquía, rompieron el pacto, ¿no? Hasta el 586, ¿no? Cuando ellos son llevados cautivos, por lo menos lo que quedó, ¿no? Judá, porque Samaria ya había sido eh, deshecha, ¿no es cierto? Había sido destruido todo, había sido arrasado. Israel del norte no existía ya, después de 722. Lo que quedó fue resto de samaritanos, ¿no? Una mezcla de israelitas con gentiles que no estaban puros. Y por eso es que los judíos los odiaban, porque estaban mezclados. Entonces, eh, desaparecieron ellos y en el 586 los judíos son llevados cautivos, ¿no? Cuando ellos vuelven de la cautividad, ¿no? Establecen
una nueva nación, establecen o reconstruyen la nación, reconstruyen todo el Estado judío y también reconstruyen, ¿no?, la religión, todos los aspectos religiosos, las instituciones, tanto religiosas como civiles, ¿no?, y educativas, todo lo van organizando, ¿ya? Y se recrea una nueva sociedad. La sociedad que va a venir después de la cautividad va a ser distinta que esa que hubo en la monarquía, ¿no? Que en la monarquía hubo varias etapas, ya hemos dicho también. Y se curan de alguna manera con respecto a transgredir el pacto con Dios. Ahora ya no van a dejar el pacto, pero lo que sí, de alguna manera, eh, no se puede pasar eso por alto, porque Jesús lo denunció, es que ellos, dice, dejaron la ley de Dios por las tradiciones humanas, ¿no? O por tradiciones religiosas. Es que tan fuerte había sido la, el carácter religioso de Israel después de la cautividad, que eso llevó a tener la base y la conducción para Israel. Y si bien no rompieron con la ley, pero comenzaron a aumentarle, comenzaron a agregarle y a establecer otras cosas que la ley no mandaba, ¿no? Entonces, en otro caso se obviaba la ley, rompían con ellos y se olvidaban de practicar la ley. Ahora querían practicar la ley, pero con cosas más allá de la ley, ¿no? Y Jesús los denuncia, dice, erráis ignorando las escrituras, ¿no? Porque en vez de seguir la ley, siguen tradiciones religiosas, ¿no?, o humanas. Jesús entonces lo acusa de ese. Así que bueno, eso es lo que ocurrió a Israel. Tuvo ese problema, aunque hasta ahora ellos, por lo menos los que son de fe, dicen que la Torá es su base, ¿no? La Torá es su base. Que hayan aprendido o no, de todas maneras, ahí está la evidencia todavía. La Torá es de influencia en la vida de ellos, ¿no? Y eso es parte del pacto también, ¿no? ¿No? Bien, entonces, este, aquí, bueno, hay una cuestión sobre la división esta tradicional, ¿no?, que no le hemos explicado, ¿ya? Pero que más es una cuestión más académica, más de debate, ¿no? De posturas, ¿no? ¿No? Faltan señales lingüísticas claras para sostener de este modo la estructura del libro, dice. Y esto lo cita en la introducción a la lectura del Pentateuco, ¿no? Este, Schill y Scap, ¿no? Claves para interpretar los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Este, Esta parte plantea aquí Schill, dice que hay una manera obvia de dividir eso, ¿no? La manera obvia es la que está presentando ahí, ¿no? Mm. Entonces está la salida, el viaje por el desierto y el pacto en el Sinaí, sus ordenanzas. Ya. Estas divisiones no descansan, dice, en los marcadores literarios formales, ¿no?, en que se basan en elementos de contenido, sino que se basa, dice aquí, en contenidos eh, eh, generales, ¿no es cierto? ¿No? Schill destaca a su vez que el peso de la estructuración canónica cae más en la formación de determinadas unidades que en la estructura general del libro. O sea, esta parte tradicional es parte de la estructura general del libro, ¿correcto?
y así lo estamos tratando de explicar. Bueno, en la parte tradicional. Pero aquí plantea otra cosa, ¿no? Que hay una sección desde el capítulo 19 al 24 que le llama el corpus legal, ¿no? Donde sucede justamente este aspecto del pacto que Israel rompe, ¿no? Pero que a la vez es restaurado también, ¿no? O sea, eh, restaurar, ¿por qué? Porque vuelven nuevamente a renovar el pacto, ¿no? Esa era una salida que tenía Israel de todas maneras, o sea, rompía, quebraba el pacto y pedía renovación, ¿no? Esto me hace acordar a una cosa que, bueno, no es práctica dentro del mundo presbiteriano, pero sí es del mundo evangélico, especialmente pentecostal, ¿no? Y algunas iglesias evangélicas, que ante el llamado que hace el pastor, sea el día domingo o el culto que corresponda, ¿no? Siempre está llamando, ¿no? Para que la gente reciba al Señor como su Salvador, ¿no? Ya. Ese es un primer momento, pero cuando no hay alguien que, digamos, esté escuchando la palabra y pueda ser un candidato posible para venir al Señor, entonces se hace otro llamado. Y ese llamado que se hace es para este, eh, confesar a Dios y, y ver si hay alguna cosa que uno está fallando o algo que está ocurriendo en nuestra vida. Y entonces ahora es la oportunidad para pedir perdón a Dios y renovar nuevamente, ¿no? Y eso ocurre, eh, en algunos casos eso ocurría en campañas, ¿no? Ahora creo que casi es todos los domingos. Por lo menos, bueno, eso lo he visto ahora, ya muy poco me parece que están imitando más al carismatismo, que no hace ese tipo digamos, de exhibición, ¿no? Llama más a sanidad, a bendición, a prosperidad, a que Dios te bendiga, todas estas cosas, ¿no? Pero lo otro era diferente, ¿no? Entonces, si alguien está en pecado, entonces que ven acá, se arrepienta nuevamente, ¿no? ¿No? Esa era la figura que se practica o se practicaba dentro de un sector tradicional del mundo evangélico, ¿no? Entonces, ¿eso tiene su valor? Sí, pero cuando lo haces demasiado, lo haces de continuo, ya eso pierde su sentido, ¿no? Porque lastimosamente el problema yo lo veía que cada semana los hermanos, los mismos hermanos que estaban, habían pasado la semana anterior, pasaban de nuevo, ¿no? Para pedir perdón a Dios, para que esto y porque la semana no le fue bien, ya, otra vez con la misma, ¿no? Y creo que la vida cristiana no es eso, no es esa la figura, ¿no? Estar cada domingo, golpeándonos el pecho, ¿no? Ya entraríamos a la práctica católica, ¿no? No sé si eso es parte de la tradición dentro de nosotros, de los latinos o los de este continente, que tenemos tradiciones católicas y que eso todavía se refleja dentro del mundo evangélico, porque eso no es parte del mundo evangélico, no lo es, sino que hemos hallado una fórmula como para manejar esos criterios que todavía están ahí, que son parte de de la práctica religiosa, ¿no? Entonces, es fácil, ¿no? Ustedes saben que un católico puede hacer lo que gana el día domingo, se confiesa, ¿no? Ahí tiene la oportunidad y pasa luego a la Eucaristía y se acabó todo el asunto. Después, la siguiente semana y hace sus mataperradas de nuevo y así, ¿no? Esa es una figura muy, muy característica del mundo católico. Pero nosotros lo estamos repitiendo también, ¿no?
Bueno, nosotros digo en general, porque por la identificación evangélica, por eso, ¿no? Como presbiteriano no lo he visto, ¿no? Más bien viene otro elemento del cual nos culpan a nosotros, ¿no? ¿Y cuál es eso? Eso de salvo, siempre salvo, dice, ¿no? Allá. Entonces yo nunca voy a perder la salvación, pues, lo que haga, ¿no? Y la idea que tienen otros para atacar al mundo presbiteriano es que dice que no, que el presbiteriano es orgulloso, cree que tiene la salvación y está asegurado, y entonces cualquier cosa que haga, ¿no? Ya Dios no lo va a tomar en cuenta. Y tampoco es así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no están pensando en un punto que hay dentro del calvinismo, que es la perseverancia de los santos, ¿no? Creo que es el punto número 5, ¿no? De los puntos calvinistas, ¿no? La perseverancia de los santos. Eso es una condición también, es decir, no, el creyente no puede decir, ya estoy libre, porque sí hay ciertas corrientes que te dicen eso, ¿no? Ya, ya recita al Señor, ahora haz lo que quieras porque ya no es pecado, ¿no? Hay una corriente que por ahí comenzó a manejarse de que entonces a partir de que citas a Jesús ya no, ya lo que hagas ya no es pecado, ¿no? Entonces tú puedes hacer cualquier cosa, ya no es pecado, ¿ya? Esa es una falsa enseñanza, porque el pecado todavía, todavía tiene, digamos, no dominio del todo, pero sí está ahí a las puertas, todavía estamos en en la, digamos, en el mundo terreno, en el mundo temporal, y que ha sido afectado por el pecado, por la corrupción, y eso entonces continúa, y si no estamos bien, pues podemos caer, ¿no es cierto? Cualquiera, cualquier creyente de cualquier denominación puede caer. Solo la búsqueda de Dios lo limpia y se restaura, ¿no? Bien, pero seguimos entonces con el asunto de la alianza o el pacto. A ver si alguien quiere decir. Ana, yo pensé que iba. Ajá, ya, ya, no, no hay problema, Rosa. Blanca me dice, ¿no? ¿Cómo responder? Esa era la pregunta de ella, ¿no? ¿Cómo responder a estas falsedades que inventan como el video visualizado? Bueno, y no quiero decirle que es una falsedad, es que están mostrando evidencias, ¿ya? Y, y muestran que esas evidencias son parte, pues, de un lugar ahí en el Mar Rojo, ¿no? O, o en la península arábiga, dice ya, puede. En todo caso, eso eh, ya lo dijimos. Nosotros no nos basamos en mm, alguna evidencia, sea por video, sea por documentos o fotos, ¿ah? Porque nuestra fe no está basada en cosas, ¿no? Sino en la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, bajo ese criterio tenemos que tomar en cuenta, y hoy mucho más. Miren, ese video ha sido hecho inclusive antes de que existiera lo que ahora tenemos, ¿no? Que es la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial está revolucionando muchas cosas. Les digo eso, hago varias cosas con la inteligencia artificial y la verdad que es increíble. Todavía no me he metido a hacer videos, todavía no. Pero hay cosas que sí se hacen. Bueno, por ahí he hecho algunos experimentos pequeños, ¿ya? Tú puedes hacer un video, hasta una película, por la IA, ¿no? O por medio de la IA, o cualquier aplicación o plataforma, ¿no? Tú puedes escoger inclusive, ¿ya? Y ser tú el protagonista, ¿no?
Por ejemplo, puedes estar volando en el ala de un avión, ¿no? Y en el aire, ¿no? O puedes estar en el espacio o en una nave espacial y se ve igualito como si fuera real, ¿no? Y esa foto que también se eh, ¿cómo le llaman? Se suplantan, ¿no? Tú puedes poner el fondo ya, y entonces aparecer de repente en París, ¿no? En la Torre Eiffel. Ya está. Y pues lo publicas, estado en Eiffel. Ah. Entonces, hoy día es fácil hacer ese tipo de cosas. Muy fácil. Videos, fotos, eso es muy fácil, ¿no? Este documento no es hecho por eso, claro, ¿no? Pero tiene sus cosas. La única cosa es que no nos fiemos de ninguna cosas de ese tipo, ¿no? Creo que podríamos aplicar lo que dijo Pablo, creo, no sé si fue a Timoteo, pero dijo que no nos llevemos a, por ninguna filosofía hueca y tradiciones o cosas que se dicen por ahí, ¿no? Acerca de nosotros, decía. Y cuando habla acerca de la venida del Señor, también dice, no se dejen mover de lo que ya ustedes creen, ¿no? Y ni ninguna palabra, ni carta, ni documento que venga por acá diciendo que ya se hizo la resurrección o que ya vino el Señor o que ya viene por acá. No, eso no. Por ahí es que empieza Pablo a tratar de corregir ese aspecto que en la iglesia de Tesalónica se tenía con respecto a la segunda venida del Señor. Y miren, todavía a pesar de que eso hizo Pablo para con Tesalónica, todavía cometemos el mismo error sobre la segunda venida del Señor. Se especula mucho. Hay tantas especulaciones. Hay fechas, si ustedes se ponen a investigar cuántas fechas y cuántos personajes han estado hablando de la venida del Señor o han fechado la venida del Señor. No en este tiempo, no estoy hablando de este tiempo, de hace mucho tiempo, de siglos pasados. Se van a dar cuenta de que este, es mucho más recurrente de lo que imaginamos, ¿no? Eso que ahora parece novedad, porque aparece un pastor por ahí, ya el Señor va a venir en 2028, ya. O que va a venir el 12 de noviembre o de diciembre, no recuerdo qué, del 2010. No pasó nada, ¿no? Hubo otro por ahí que dijo, no, que es en mayo, ya. Tampoco pasó, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? A ese nivel estoy hablando con respecto a este video, ¿no? No es la evidencia, es la fe en la palabra, ¿ya? En todo caso, la evidencia está en la palabra, punto. Bien, entonces, el corpus legal que aparece en el 1924, el pacto roto y también la renovación de ese pacto en el capítulo 32 a 34, ¿ya? Eh, y por otro lado, el orden de construir el tabernáculo y la ejecución de esa orden, que está entre el capítulo 25 y 31 al 35 y 40. O sea, como que hay temas ahí que están este, no hilando, no como un hilo, sino que de pronto ¡puc! Aparece esto, ¿no? Como decía, en la parte legal hasta el 24 y de pronto ¡puc! Viene la orden para hacer el tabernáculo. Después de eso, se cierra esta parte y viene el asunto del pacto roto, ¿no? Y se trata de arreglar eso. Y después al final aparece de nuevo, ya no los planos y el recojo digamos, de la infraestructura para construir el terreno, para construir el tabernáculo, ¿no es cierto? Los elementos que se necesitaban, sino que ahora es ya la construcción del tabernáculo y la ejecución propiamente, ¿no? De la orden.
¿no? Eso llama la atención, ¿verdad? Entonces, esa estructura general del libro que aparentemente tiene esos tres momentos, ¿no? En realidad tiene estas dificultades que estamos presentando, ¿no? Estas dificultades, ¿no? Entonces, del 19 al 40 se encuentra ese detalle, ¿ya? Entonces, teniendo eso, aquí viene la situación, ¿no? En esta tercera parte es donde ya no hay esa estructura general, ¿no? Hasta aquí, digamos, la estructura general parece interesante, pero aquí hay una ruptura de la narración, por ejemplo, como hemos dicho acá, la alianza, luego la parte de la instrucción, que está en el 25, que debería estar en la siguiente, o sigue, ¿no es cierto?, al, al pacto, ¿no? Eh, Luego de eso es la ruptura del pacto y la renovación, y luego otra vez el santuario. Entonces, este, esta última etapa sería de este modo. No está en el libro así, ¿no? O sea, Éxodo 19 a 24, el pacto. Luego Éxodo 32, 34 a 35, la ruptura del pacto y la renovación. Y luego Éxodo 25, 31 y 35, 40, la instrucción de la construcción del santuario y su ejecución, ¿no? O sea, en esta parte le estamos poniendo, eh, digamos, en una estructura de orden narrativo, lo estamos poniendo de esa manera, pero así no aparece, por si acaso, ¿no? ¿Ya? ¿Se han dado cuenta del detalle? ¿No? El de 25 al 31 está entre cuando reciben el pacto y cuando rompen el pacto, ¿no? En medio de eso está la instrucción sobre la construcción del tabernáculo, ¿no? Entonces, se ocurre la ruptura del pacto, viene el tiempo de renovación y esa instrucción ya se dio, ahora pasa a la aplicación propiamente, o sea, a construir el tabernáculo, el santuario, ¿ya? Entonces aquí hemos unido esos dos momentos, ¿no? Porque hablan de un mismo detalle, el santuario, el tabernáculo, ¿no? Éxodo 25 al 31 habla del tabernáculo, pero da las explicaciones de cómo debe ser, qué, qué cosas son digamos, los elementos, los instrumentos y las partes que componen ese tabernáculo. Ahí se va indicando todo eso, ¿ya? Luego de eso, entonces hemos dicho, el pueblo rompe el pacto y lo renuevan. Y luego, o sea, esa parte de la instrucción queda ahí nomás, da paso a este evento difícil de pasar. Cuando se soluciona esto, entonces se da recién la continuidad, o sea, reabre de nuevo y empieza la construcción del tabernáculo y también la dedicación, ¿no? La dedicación, porque así termina este libro. Bien. Esta parte creo que ya la hemos hecho de Romer. Ahí está, primer periodo, segundo periodo y el tercer periodo, ¿no? Este tercer periodo es el que estamos planteando de esa manera, ¿no? Acá está clarito, la alianza, la edificación del santuario, la ruptura de la alianza y la edificación del santuario, ¿no? Entonces, en uno es el proyecto. ¿Ya? Se hace la maqueta seguramente, los planos, ¿no? Se establece, bueno, Dios le da todos esos detalles a Moisés de paso, ¿no? Cómo debía ser, cuántos codos tenía que tener, cuántas
cubiertas, ¿no? ¿Qué tipo de pieles se utilizaría? ¿Qué tipo de tela? ¿Cómo eran las basas? Generalmente las basas y las columnas eran de madera, ¿ya? Pero que eran recubiertas de oro, ¿no? Es decir, tú ves ahí y parece unas columnas todas llenas de oro, pero era en realidad madera por dentro y oro hacia afuera, ¿no? ¿No? Bueno, eso no tengo aquí las figuras, pero de repente más adelante lo hago. ¿Ya? Esta parte creo que ya hemos trabajado también, así que vamos a dejar un poco este aspecto. También hemos trabajado esta idea de la dinastía de los Hyksos, que podría haber sido también, Unger dice que posiblemente la dinastía Shin, ¿no? Y podría ser Tutmosis primero, el faraón del Éxodo, no el Ramsés segundo, que dicen mucho. Ese Ramsés segundo es el que más se ha popularizado en el mundo evangélico, pero no es Ramsés segundo el faraón del Éxodo, ¿ya? No es. Lo es en la película, en los 10 mandamientos sí aparece. Y en la novela también, la novela brasileña también aparece de esa manera. Pero eso es en la película, y es en la novela. En el texto no es así, no aparece el nombre, ¿ya? Eh, bueno, Dios entonces habla a través de Moisés a Israel, ¿no? Eso también hay que trabajar, ¿ya? Todo esto tiene que ver con la historia de la salvación que está en términos de liberación en este caso, ¿no? La sangre en el Peshá es decir, en el tiempo de la Pascua, la primera Pascua que se realizó, que fue después de la, no, al final casi de la plaga, ¿no es cierto? De la plaga esta última. Dios mandó a que los israelitas se entraran a su casa, ¿verdad? Y entonces sacrificaran un cordero y juntaran toda la sangre, ¿no? Derramaran la sangre. Y luego marcaran las puertas y los dinteles con sangre, ¿no? Para que cuando pase el ángel de la muerte, entonces no toque esas casas, ¿no? Porque esa era la señal. Entonces todos los israelitas, ¿no? Hicieron caso, ¿no? ¿No? En su casa, ahí en Gosén, pusieron entonces sangre en las puertas y ellos pasaron, ¿no? Porque la idea era que los primogénitos iban a morir. Dios había ordenado eso, que todo primogénito en Egipto iba a morir. No solamente los primogénitos de los egipcios, ¿ah? Sino era un primogénito de todos los que estaban ahí, en el territorio egipcio. Entonces tenía que el Señor cuidar también a su pueblo, ¿no? Entonces todos pusieron eso. Em, esta sangre también nos habla del bautismo, ¿no? Un bautismo. Pablo habla de eso en Romanos, cuando habla del bautismo, ¿ya? Y el bautismo por su muerte, por su sangre, ¿no? Eh, este es un sentido importante dentro del bautismo. También está entonces el desierto, que es lugar de camino, ¿no? El lugar de camino hacia la tierra prometida y hacia el monte de Sinaí, ¿no? Esto habla de la vieja vida y la salvación desde la cultura vieja. Bueno, eso es aplicándolo hacia nosotros, ¿no? Y por otro lado, el tabernáculo, que nos habla de la comunión con Dios, de una vida en comunión, ¿m? La vida del creyente, ¿no? Porque está ante la presencia de Dios. El tabernáculo representaba eso, ¿no? La presencia de Dios.
Claro, ese tabernáculo no va a aparecer hasta el capítulo 35, ¿no? Donde recién entonces se hace realidad ese símbolo, que es un símbolo de paso, ¿no? No es el asunto del objeto del tabernáculo en sí mismo, ¿no? Aunque, van a verdad, los hombres, los seres humanos, somos siempre dados a adorar cosas o a venerar las cosas. No sé por qué somos así. ¿Será porque nuestra tendencia es a adorar a Dios, ¿no es cierto? O sea, la necesidad de adorar al Creador, pero como cuando no está Él o cuando no estamos en buena relación con Él, entonces como que esa actitud de adoración gira para otras cosas, ¿no? ¿No? Y comenzamos a adorar cosas, ¿no? O personas también, ¿no? ¿No? Eso creo que se da en todos los pueblos y en todo lugar. Y creo que los evangélicos no estamos exentos de eso tampoco, ¿no? Porque nosotros decíamos, no, no somos idólatras, pero muchas veces cometemos ese mismo error, ¿no? De, sin querer queriendo, ¿no? Dar reverencia o adoración a las cosas o a personas, ¿no? Cuidado con eso, ¿no? Así que Dios preparó la historia de la salvación, ¿no? La preparación de Dios son las circunstancias, ¿no? Que ocurrió con Moisés, la preparación de Dios, por otro lado, también donde están los hombres, ¿no? Interviniendo, y la batalla que hay entre dos bandos, ahí en Éxodo encontramos esa figura, ¿no es cierto?, de una especie de lucha entre la búsqueda de liberación, de salvación, pero también la oposición, ¿no? Así que los aspectos de salvación que aparecen en los hombres son vestigios de Dios, ¿no? Por ejemplo, el efecto de la sangre que se encuentra, o los entrenamientos, ¿no? La negación de uno mismo, ¿no? Donde está la vieja cultura, la vieja vida. Recuerden, Israel tenía que dejar Egipto, tenía que olvidarse de esa costumbre, pero cuando estaba en el desierto, no se olvidaron de estas. Lo tenían muy pegado. Bueno, eran 400 años pues, de esclavitud, ¿no? 400 años de esclavitud. Y la manera de pensar queda, ¿no? Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en nuestro mundo, ¿no? Nosotros hemos sido colonia de España, aunque algunos discrepan de ese asunto de que no hemos sido colonia. Pero nos ha dejado una mentalidad, no estoy hablando de Perú solamente, aunque aquí en Perú fue el centro, ¿no?, de dominio español. Pero esa mentalidad que había en esa época todavía existe. Y eso es lo que muchos anhelan todavía, que quisieran que España que siguiera gobernando Perú. Entonces, pero hay esa mentalidad colonialista. Existe, parece raro, pero existe. Y eso es lo que muestra esas diferencias y situaciones que hoy vemos en nuestra nación, ¿no? ¿No? Un país en el interior abandonado, ¿no? Y un país en la costa y otro país en la costa, ¿no? Indiferente al interior, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que hemos sembrado y no hemos sabido cohesionar como pueblo. Israel sí pudo hacerlo, a pesar de que en el desierto este, tuvieron sus dificultades. Pero bueno, es que Dios lo que hace es eliminar a todos los que salieron de Egipto y la nueva generación que había nacido en el desierto es la que va a llevar a cabo, ¿no?, el hecho de tomar las tierras prometidas, ¿no? Entonces, la mentalidad va cambiando, ¿no? Otro aspecto acá también, el segundo entrenamiento es la verdad, los principios, ¿no?
y el hecho de la concentración en Dios, ¿no? La búsqueda de Dios, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede a través de nuestra vida, ya que estamos hablando de la historia de la salvación? La preparación de Dios, ¿no? La educación en el hogar, la educación de liderazgo, mi vida espiritual, ¿no? La capacitación para la dedicación a Dios. Algunas de estas cosas suelen ser parte, pues, de la preparación que Dios hace, ¿no? Para servirlo a Dios, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una característica, hablamos del llamado, hablamos de vocación, algo que ya no se dice o se menciona en algunas otras iglesias, de paso, ¿no? Hoy tú vas y preguntas a cualquier hermano de alguna iglesia por ahí, si ha sentido el llamado de Dios o si hay una comisión de llamado de que se está sirviendo a Dios y si Dios lo ha llamado o no. Entonces, no te va a contestar mucho o no va a saber responder porque llamamiento no lo entiende, ¿no? Entonces, eso es el énfasis que estamos haciendo ahora nosotros, ¿ya? Y esto es porque en la misma sociedad, hoy la vocación o el llamado a hacer algo se ha perdido, ¿no? Porque lo que buscan los jóvenes es aquello que me rinda dinero, que me rinda réditos, ¿no? Que pueda yo entonces salir adelante económicamente, no por la vocación, no porque llamado, porque yo soy llamado para hacer tal cosa, ¿no? Son pocos los que hacen eso, ¿no? Y que luego pues logran algo también, ¿no? ¿No? Por ejemplo, y les pongo este ejemplo, que no es de nosotros, pero sí dentro de nuestro país, ¿no? Hay ya un señor, ya no es tan joven, pero es jovencito, su padre quiso que sea abogado, ¿no? Y se metió a estudiar abogacía, derecho. No aguantó mucho el hombre, o creo que terminó el estudio, me parece, y después le dijo a su padre, mira, ahora, porque insistía en lo que quería hacer, dice, no, yo quiero ir a estudiar para ser chef. ¿Cómo que chef no quería? Pues el papá, ¿no? Él quería que la tradición dentro de la familia era que siguiera la línea de la familia, ¿no? Todos eran abogados. Al final se va a Francia, creo, a Europa y allá estudia y vuelve con una mentalidad y el hombre, para resumir, hace unas cadenas de restaurantes y se vuelve famoso, ¿no es cierto? Y también le rinde eso, ¿no? Porque él con sus empresas de estas restaurantes, pues gana bastante, ¿no? ¿No? Tiene un lugar ahí. Y lo logró, ¿no? Logró eso que los padres decían, no, no vas a poder ser nada más, ¿no? Pero él logró eso, ¿no? Porque su vocación lo llamaba a esto, ¿no? Creo que también en este caso me hace acordar a Lutero, ¿no? Lutero también, este, sus padres querían que estudiaran derecho y estudió derecho el hombre, pero no le gustó Pastor, eso, ¿no? Se esa no es metió la a historia teología. de, Sí, esa no es la sí. historia de Gastón Acurio, lo Ah, que acabo de contar. sí, sí, claro, yo no quería mencionarlo. No, simplemente mencionar el personaje o lo que sucedió, no quise dar el nombre, ¿no? Ya. Pero es verdad. Este es un caso, o el caso de Lutero, como digo, ¿no? Que al final estudia teología y miren cómo trascendió, ¿no? ¿No? Trascendió hasta ser lo que es para nosotros, ¿no? Bien. Así que el siervo de Dios se prepara, ¿no? Y tiene que prepararse, pues, ¿no? ¿No? Y entender, por ejemplo, la experiencia de cada vida
en nuestra vida espiritual, ¿no? Cada uno, ¿no? O, por ejemplo, la conversión, ¿no? ¿No? Y entender qué cosa es. Cuando estamos hablando de sandalias es tomar, pues, el camino, ¿no? Tomar el camino, ¿no? Y ver las señales de ese acompañamiento de Dios también, ¿no? Porque en el camino te va dando, Señor, señales de esa perspectiva, ¿no? ¿No? No señales que se te ocurran a ti, sino señales evidentes de que hay una preparación de parte de Dios para aquello que vas a realizar. Y eso en todo campo, ¿no? No solamente estamos hablando de pastorado, del ministerio, de evangelismo, de la enseñanza, sino también en cualquier otro oficio o carrera, ¿no? De paso aquí quiero detenerme también, ¿no? Hay una idea, esto no lo he escuchado en la Hipercristope. Creo que por ahí alguna vez lo hablé, pero nunca más allá. Estuvo de onda, porque ya no lo escucho tampoco, aunque ya estoy un poco alejado de ellos. Lo escuchaba dentro de la alianza. La idea, un tiempo comenzó a manejarse la idea de que el liderazgo debe ser bivocacional, ¿no? En un momento, y yo lo recuerdo porque yo era de esa época, estaba joven, la mayoría que pensaba servir al Señor era meterse al instituto bíblico y ser pastor. Ese era el servicio. Así querías, ¿ya? Entonces servías al Señor siendo pastor. Ya está. No había otra forma, ¿ya? Pero después, al tiempo, regreso y vengo y veo que había cambiado la figura, ¿no? Ahora ya los muchachos ya no querían estudiar este, para el instituto o ser pastor, sino primero estudiar una carrera, estudiar una profesión. Luego de eso, cuando ya consiguieron esto, entonces ahí van al instituto bíblico ya, ¿no? Y empezó la idea esa de ser un pastor bivocacional, ¿no? Entonces tener una carrera y tener también el estudio para el ministerio. Eso creo que es importante para este tiempo, de paso, ¿no? Y creo que sí debería ser un consejo. Estudien, hermanos, de esta manera. Acá, por ejemplo, en el STEC, en el seminario anterior, han habido varios hermanos que egresaron, terminaron, ¿no? Y puedo contar historias también acerca de eso, ¿no? Hay uno que era muy buen alumno, que llegó a ser profesor también, asistente como profesor, y que hoy día él estudió Derecho y ahora es abogado, ¿no? No se dedicó al pastorado, se dedicó a litigar, ¿no? Hasta ahora él es abogado, ¿ya? Hay otro hermano que es pastor, que ha sido también parte de la directiva nacional de la IPCRISTOPE y que es psicólogo a la vez. Y está ejerciendo como psicólogo, ¿no? Y también es pastor, ¿no? Eh, Hay otro hermano que estudió psicología, que era de Moyobamba. Vino a estudiar a nuestro seminario y ya era bastante avanzado, muy bueno, era uno de los mejores alumnos, ¿no? Y su iglesia lo había enviado con todo, gastos pagados, ¿no? ¿No? Comida, residencia y estudio, ¿no? Durante 4 años. Y terminó sus estudios, se volvió a Moyobamba y al poco tiempo lo nombran pastor principal de su iglesia. Hoy día es el pastor principal, ¿no? Estuvo en una iglesia pequeña y lo había mandado ahí y a poco tiempo lo llaman para que sea pastor de la iglesia en el mismo centro de Moyobamba, ¿no? Y es psicólogo, ¿no? Es psicólogo, pero también es pastor.
Entonces, esa idea pues no es muy rara, ¿no? Es algo que, y como se dan cuenta, ocurre y hay que trabajarlo y hay que tomarlo también, ¿ya? Si yo preguntara acá, yo sé que algunos de ustedes ya tienen una carrera, ¿no? Ya lo tienen, ¿no? Sé que hay una hermana que es dentista, otra que es profesora, la mayoría son profesores, ¿no? Profesores de carrera, ¿no? Pero seguramente hay otros que tienen otra profesión, ¿no? Y hay otros oficios también, ¿no? Bueno, Cristian, por ejemplo, trabaja, creo, en aspectos de mecánica, entorno, ¿no? De algo así de eso, ¿no? Muy bien. Entonces, hay ahí material. Muy bien. Entonces, eso está parte de la preparación, pues, parte de la capacitación, porque te va a servir en el ministerio de todas maneras eso. Y también en la definición, ¿no? O te dedicas a tu oficio, tu carrera y haces el apoyo ministerial, o haces el ministerio y lo otro, pues, es complementario, ¿no? También, ¿no? Eso puede ser, ¿no? Yo conozco un pastor que es que él se dedicó al pastorado, formó una iglesia, fue a estudiar al CEL, pero no terminó al año, se retiró, ¿no? Por la presión de la iglesia. Y así siguió y creció su iglesia, pero había una cosa que tenía en su corazón, él había anhelado estudiar derecho y no lo pudo hacer. Entonces, bueno, sus hijas crecieron y ella fueron las que, hay una que justamente estudió Derecho y se hizo abogada, ¿ya? Y eso lo animó a él para estudiar. Y estudió y se recibió de abogado, de Derecho, en estudio. Y él es abogado. No ejerce como abogado, ¿no? Simplemente él dice que es, fue un reto que hizo y logró, ¿no? Ese anhelo, ser abogado, ¿ya? Pero se dedica al pastorado. Es eso también vale, de alguna manera. Bueno, algún día le servirá de todas maneras el derecho, seguro que sí. Entonces, esto es en cuanto a la preparación, decíamos, ¿no? El siervo que Dios prepara, ¿no? Moisés había sido preparado como príncipe de Egipto, con lo mejor del estudio de aquel tiempo, ¿no? Y posiblemente él iba a ser un faraón siguiente, ¿no? Por lo menos así lo ponen en las novelas, en los escritos, documentos, en películas, lo ponen así a Moisés, ¿no? Que de paso hay una novela que se llama El Príncipe de Egipto, es una antigua novela, ¿ya? Y que está en inglés, en la cual se basa la película de los 10 mandamientos, ¿no? La de Charlton Heston. Entonces, eh, bueno, acá plantea un asunto de la guerra espiritual que no compartimos. Ya, hay que tener entonces el asunto de ese entrenamiento. La negación de sí mismos, ¿cuándo fue? Cuando Moisés tuvo que ir al desierto, 40 años del desierto, o sea, desaprender. Ahí va otro detalle, ¿no? Dios lo pone 40 años en capacitación, ¿no? En aprendizaje. Luego ocurre lo que ocurrió con ese incidente del egipcio, huye y se va 40 años al desierto. Ahí en el desierto lo que va a hacer es desaprender. Es decir, va a aprender a desaprender. Va a aprender a desaprender. A veces que necesitamos eso también, ¿no? ¿No? Necesitamos estar en un desierto, ¿no? Y de que todo lo que has aprendido, de que te vale, todo aquello te va a servir o no. Y a veces no, no necesariamente.
Entonces Dios te manda al desierto, ¿no? Para que desaprendas y aprendas otras cosas, ¿verdad? Y en medio de eso, pues logre entonces finalmente decirte, ahora sí estás listo, ¿no? Porque Moisés, ¿cuándo estuvo listo? A ver, A los 80 años, ¿a los cuánto? 80 años, 60, a los 80. 80, 80. 80, pastor, ¿me escucha? Sí, 80 es claro. Y como dice la hermana Blanca, claro, es más difícil desaprender que aprender, claro, porque ya tenemos en nuestra mente y nuestra visión de vida cierto criterio que nos va a seguir, ¿no? Y tratar de quitar esa mentalidad es bien difícil, muy difícil, ¿no? Entonces, pero hay que hacerlo. No sé, esa idea, por ejemplo, de la negación de uno mismo, negarse a uno mismo, ya no vivo yo, todo eso tiene que ver con el desaprender, en realidad, ¿no? Desaprender hábitos que de repente no son buenos, para aprender otros que no nos gustan, pero que son necesarios, ¿no? Desaprender gustos o desaprender sueños, desaprender de tus propios conocimientos de repente, ¿no? Para integrar otros, ¿no? Yo supongo que a Moisés le habría costado esto, ¿no? Haber estado en el palacio donde todo lo tenía, ¿no? Donde vivía una vida placentera, a pasar en el desierto donde iba a pasar hambre, iba a pasar dificultades, limitaciones, y tenía que vivir limitadamente, ya no en boato, ni tampoco con esclavos o siervos que lo atendían, sino que él mismo se tenía que atender, ¿no? Y dormía ahí en la intemperie o en carpas, diferente de ir al palacio, ¿no? ¿Verdad? ¿No? No sé si alguno ha ido a un hotel 5 estrellas. No, no, Sin techo, no sin esos techo. hoteles 5 estrellas que están en el cielo, no, sino de primera, ¿no es cierto? Vas a uno de esos, pues de repente te imaginas que estás en el paraíso, ¿no? Wow, qué lujo, qué tal la cosa, ¿no? Pero también hay que mirar y ir, pues, a, a tener padecimiento también, ¿no? ¿Ya? Sí, después de la preparación en el desierto, a los 80 años Dios lo llama. Con esto no quiero decir que, bueno, entonces todavía nos falta, ¿no? Yo no tengo, y a mí me falta todavía 8 años más. Pero el desierto, eso fue para Moisés, pues. Eso fue para Moisés, ¿no? De todas maneras, le dan cuenta delante de Dios, ¿no? Aunque cuente dentro del ministerio, bueno, por ejemplo, una de las cosas que tenemos, este, ajá, a este Alexander ya así conoce, eh, bueno, dice acá en Perú no hay 5 estrellas, creo. Bueno, es, aquí han puesto dos nombres no, no menciono los hoteles porque no estamos para ser comercial. Bueno, lo cierto es que hay esas limitaciones, bueno. ¿No? Bueno, eso me hace acordar que en una oportunidad estábamos con un hermano que era tesorero, estaba en otra iglesia, ¿no? Entonces me llamó porque quería, mi esposa había viajado, entonces me dijo, este hermano, vamos pastor, acompáñeme porque quiero comprar un teclado para la iglesia. Vamos, ya. Entonces fuimos allá, fuimos a Iraoka, vimos el modelo, cogimos todo, ya lo compró, ya. Y luego de eso, entonces me dice, pastor, bueno, vamos a almorzar, me invito, me dice, ¿no?
y, y me llevó pues a este restaurante que está en la playa, ¿no? Es uno de los mejorcitos que hay, ¿no? Ya. Y me recuerdo eso, ¿no? Pero también yo he tenido oportunidad de ir y estaba, me acuerdo, estudiamos en ese mismo, de esa misma iglesia, había un seminario, teníamos un seminario todos los sábados, ¿no? Y al mediodía teníamos el tiempo del almuerzo, ¿no? Y profesores y alumnos nos íbamos, ¿no? A almorzar. ¿Sabe a dónde nos íbamos? Nos íbamos ahí a unas 4 cuadras, había un mercadito y habían puestos en el mercado para comer, ¿no? Y con gusto y con gozo comíamos ahí también, ¿no? Entonces hay que estar preparado para eso, ¿no? Para todo, ¿verdad? Eso es lo que le ocurrió a Moisés, ¿no? De todo lujo, toda riqueza, a toda limitación, ¿no? ¿No? Moisés tuvo que vivir ese tiempo y después, bueno, ya Dios lo, lo usa, ¿no? Bueno, y luego a propósito de 25 al 40, donde encontramos ya cuando Moisés entonces está siendo tratado por Dios en el asunto de que él es el que guía al pueblo, ¿no? Y ahí se ve la presencia de Dios, la comunión que hay. Moisés como el mensajero de Dios es el que gobierna también porque viene a ser el legislador. Moisés es el primer legislador. No aparece como rey, por si acaso, Moisés. No aparece como el dirigente, el cabeza de Israel, pero él fue digamos, eh, en la práctica y en la realidad, Moisés fue el guía de Israel en el desierto y los gobernó, los dirigió. Así que tenía que tener un plan de gobierno él, ¿no? ¿No? Y su plan también de asistentes, ¿no? Porque solo no lo iba a hacer. Y eso lo ayudó su suegro, Jetro, ¿no? Le dijo, haz un equipo y para que puedas tú entonces tratar al pueblo, ¿no? Bueno, entonces Dios levanta también consiervos en ese caso, ¿no? Muy bien. Otra vez solamente para hacer resumen, entonces ver, escuchar y conocer, ¿no? La preparación de la salvación. Preparó las circunstancias en una situación de desesperanza, ¿no? En una sucesión de la dinastía, vio él. Ante la crisis, el pueblo clamó a Dios, escuchó, y recordó también al pueblo del pacto, ¿no? Que es conocer. Y preparó un consejero en medio de esa crisis, ¿no? Ahí está en el capítulo 2 de esto. Un hombre preparado antes de 80 años, educación familiar, educación de fe, vocación, estudio como, estudio como príncipe, liderazgo, tuvo conciencia de reino también, porque guiar a un pueblo también, bueno, tuvo que aprender en Egipto, ¿no? Entrenamiento en el desierto, abandono de su egoísmo personal, ¿no? Tuvo que aprender la humildad, eh, y también tuvo una vida de siervo, de un esclavo, ¿no? Que implicaba obediencia, ¿no? Él había sido formado para ordenar, mandar, pero en el desierto tiene que aprender obediencia, ¿no? Y dedicación a Dios, ¿no? Concentrarse en Dios, ¿no? Esa es la espiritualidad. Ahora, lo difícil de la liberación es que este, se plantea problemas desde el punto de vista narrativo aquí. Tras presentar el cambio de situación que se produce con la subida de un nuevo faraón al trono, se cuenta el nacimiento y salvación de Moisés. Las 3 escenas siguientes entonces nos presentan a un joven y sirven para subrayar su disposición innata a defender a los débiles. Tuvo, a pesar de haber sido un príncipe o haber tenido esa formación,
tuvo también conciencia, yo le digo sensibilidad humana, ¿no? Sensibilidad social. Era sensible a lo humano, algo extraño dentro de los faraones, ¿no? Faraones no tenían eso, ¿no? Veían a la gente como objetos, como instrumentos, no lo veían de esa manera como Moisés tuvo, esa sensibilidad por el ser humano. Y que de paso, para servir al Señor, también a veces nos olvidamos de eso, de tener sensibilidad humana, hermanos. Tenemos que ser sensibles, tenemos que tener conciencia dispuesta para defender a los más débiles, especialmente a los que más sufren y a los que están pasando injusticias, ¿no? Estamos para ayudarlos, ¿no? De esa manera. Cuando habla entonces del clamor de los israelitas a Dios, no se extraña que elija justamente el Señor a Moisés, pero este personaje nuestro que estuvo dispuesto a defender al débil no acepta la misión de salvar a su pueblo fácilmente. Bueno, no es que no quería hacerlo, veía que eso era bien complicado, ¿no? Aquí no vamos a juzgar a Moisés por eso, ¿no? Pero creo que sí es importante denotar este aspecto de que Moisés se siente como que no estaba en la capacidad para hacerlo también, ¿ya? Así que hay una, bueno, acá habla de debate, pero habla de ese conflicto, ¿no? Que hubo en su reacción primera de no, yo no soy, manda a otro Señor, ¿no? ¿Ya? Se dan ahí los signos portentosos y también hay más argumentos de que Dios lo está llamando a esta tarea. Luego sabemos, Moisés decide volver a Egipto, sufre un misterioso ataque de Jehová durante el viaje, pero se encuentra con Aarón y ambos se presentan a las autoridades de Israel, despertando entre ellas de la gran expectación, ¿no? O sea, van con toda autoridad en nombre de Dios para ir donde el faraón mismo directamente y decirle, deja libre a mi pueblo, ¿no? Dice Dios. Moisés enfrentándose al faraón, es Dios enfrentándose a ese poder que estaba en Egipto, ¿no? Que en términos, ya creo que lo mencioné en algún momento, en términos semióticos, ¿no? Ese poder de Egipto vendría a ser el antidios, y que estaba en contra de Dios, ¿no? Por eso le llamamos antidios. Y ese antidios dentro de la Biblia sería Satanás, ¿no? Es un enfrentamiento con el mismo Satanás, ¿no? Revelado en el faraón, ¿no? Donde esa es una figura dentro de la semiótica y también usando alegoría, ¿no? Ahora, la primera misión de Moisés y Aarón ante el faraón termina en fracaso. Hay un fracaso, ¿no? En vez de conseguir la libertad, se aumenta la opresión, se provoca la protesta, ¿no? De los inspectores israelitas y la queja del mismo Moisés a Dios, ¿no? Dios va ante Dios, Señor, mira, me han mandado esto y mira lo que han hecho, ahora tu pueblo está sufriendo peor, ¿no? Porque hay una imposición, ¿no? Y más opresión. Pero Dios le pronuncia unas palabras de esperanza que anuncia las plagas futuras y la salida de Egipto. Él dice así, bien, no te preocupes, Moisés, esto va a ser difícil, pero va a tener que pasar duros momentos, pero tú no puedes debilitarte, ¿no? Tienes que persistir y yo estaré contigo, ¿no? La salida no va a ser fácil, pero finalmente lo lograremos, ¿no? Luego sigue un discurso divino que repite ideas ya conocidas para consolar al pueblo, en el capítulo 6, versículo 12 al 8. Este pueblo no hace caso, están agobiados por la dura servidumbre, ¿no?
Dios viene a liberarlos y ahora hay mucho más problemas, terribles problemas, situaciones de congoja, ¿no? Pero hay otro diálogo entre Dios y Moisés, capítulo 6 10 al 12. Se repite entonces aquí esto mismo, ¿no es cierto? En el 6 28 al 30, ¿no? Y se da una continuación lógica en el 7 1 al 7. O sea, son tres momentos donde hay ese diálogo y ese recurrente, ¿no? El momento de dificultad. En medio de eso se inserta un resumen que repite cosas conocidas, el 6:13, y una lista de cabezas de familia que en principio parecen querer referirse a todas las tribus, pero termina centrándose en la familia de Leví, culminando en Moisés y Aarón, que eran de esa línea, ¿no? De los levitas. Capítulo 6 14 al 26. Bien. Como ya estamos desglosando aquí algunos detalles que no habíamos visto anteriormente, ¿ya? Y es bueno trabajar esto. Aquí hay un dato de Jorge Pigsley en su libro sobre Éxodo que propone una estructura que nos ayuda a ver al Dios liberador y al libertador Moisés, ¿no? Ajá, muy bien. Bueno, no importa, algún día, aunque no haya presupuesto, el Señor los puede llevar. Sé por qué lo digo. Entonces, en los capítulos 1 al 18 expresan tres momentos antes que el pueblo llegue, sea liberado, llega a Sinaí y le sea revelada las bases para la nueva sociedad, ¿no? Las bases de la nueva sociedad están en la alianza, ¿no? Y en la ley, ¿no? En la Torá, todos los detalles que tenían que ver con los mandamientos, ¿no? Y por eso aquí hay una estructura en cuatro partes, mira, diferente a la que hemos visto anteriormente. Bien. La primera parte, hasta el 2:22, la opresión, proyecto de muerte. A partir de 2:23 hasta el 13:16, la liberación y proyecto de vida. Del 13:17 al 18:27, la tercera parte de los peligros del tránsito hacia la tierra, que fluye leche y miel, y los primeros contrarrevolucionarios, es decir, las reacciones contrarias, ¿no? A todo lo que está ocurriendo. Y del 19:1 al 40:38, la cuarta parte, la base para la nueva sociedad. Si se dan cuenta, la última parte siempre queda al final y es la que tiene también los conflictos de las etapas, ¿no? Que hemos estado hablando de la temática ahí, ¿no? Y Jorge Pizle trabaja su libro en la Casa Bautista de Publicaciones, se llama Éxodo, una lectura evangélica y popular. Entonces estamos hablando todavía en corte evangélico. ¿Ven? Eh, Esta es la forma en que Jorge Pizle trabaja entonces su división. ¿Con cuál entonces nos quedamos? ¿Con la tradicional que hemos estado haciendo hasta ahora o nos lanzamos a esta de estructura de cuatro partes? ¿No? Me gusta mucho eso, ¿no? Proyecto de muerte, proyecto de vida, tránsito hasta la tierra que fluye leche y miel, y la última es, entonces, a ver, por aquí está, ah, la última que es la 19, ¿no? Que es la base para la nueva sociedad, ¿no? La base para la nueva sociedad. ¿Ya? Acá creo que me ha faltado justamente esa cuarta parte, ¿no? A mí me parece que no está dentro del material. Lo he saltado. ¿Ya? Y luego acá sí está desarrollado algunas, aparte de esta, eh,
Este hasta el 18:37 y después acá vuelve a Éxodo 1 al 7 y después Éxodo 7, 8 al 18:27 y ahí creo que queda. No, esto le falta ahí, ¿no? Bueno, de todas maneras está ahí la idea que estamos planteando acá. Acá está en resumen, esa es la idea que plantea Beasley, ¿ya? Vamos a tener un tiempo de descanso, ¿le parece? ¿Ya? Para después hacer nuestro tiempo de respiro y volvemos dentro de 10 minutos, ¿ya? Ya, pastor, gracias. Entonces,